Ok, bueno, listo, compañeras. Muy buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por la puntualidad y por la asistencia el día de hoy. La tarde de este martes tenemos al compañero Anthony Jiménez, él es oficial de la Fuerza Pública de aquí de la delegación de Tibás y nos va a hablar de un temita sumamente importante para la actualidad, que es la referente a ley penal juvenil. Entonces, siempre súper agradecida, Anthony, de que estés con nosotros en esta sesión y el auditorio es todo tuyo. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Anthony Jiménez y como lo decía la compañera Andrea, destacado acá en la Delegación Policial de Tibás. Parte de las tareas que tiene la fuerza pública con la comunidad es brindar también capacitaciones que permitan ser reconocidas por las comunidades como herramienta para poder atender situaciones inclusive desde el núcleo familiar. Esto basado siempre en el contexto legal, en el contexto protocolario, ante ciertas circunstancias. Y bueno, ya hemos venido, yo creo que ya vamos para 2 años de estar trabajando de la mano o extendiendo nuestra colaboración a los centros de salud, ¿verdad? Como parte de, de miembros activos de redes que ven, entre tantas, la atención a la población adolescente. Entonces, esta charla va muy enfocada en lo que es la ley penal juvenil. Eh, Según entiendo, ¿verdad? La mayoría de los que están acá conectados tienen hijos, hijas o jóvenes encargados o a su cargo que, que ya cumple con cierta edad, ¿verdad? Entonces, este es el enfoque que se le va a dar a la charla. Permítame nada más compartir aquí la presentación, un segundito. Vamos a ver. Y ya vamos a ver si aparece. Digo que ahí aparece ya. Andrea, ahí aparece la presentación. Listo, Anthony. Sí, sí se ve. Correcto. Solo tendrías que ponerlo en pantalla grande y listo. En modo presentación. Ahí está. Listo. Sí se está viendo ya. Ah, y se ve bien. Es que aquí tengo como una imagen un poco, Sí, se ve como se si ve como un fuera. espacio blanco. Ajá, exactamente. Ok, vamos a ver cómo me las ingenio. Se ve un poco mejor así. Sí, se ve mejor así. Ok, bueno, vamos a tener que hacerlo desde acá. Bueno, les decía que vamos a enfocar la charla en lo que es la ley penal juvenil. Es una ley que, bueno, el título así lo revela, ¿verdad? Es dirigida a la población juvenil que ya cumple con cierta edad y que no ha alcanzado la mayoría de edad. Una persona, por más joven que sea, si ya tiene 18 años, ya entra en la adultez y ya estaría siendo tutelada, vigilada, atendida por las leyes establecidas para las personas adultas. Sin embargo, y con un lamento de por medio, eh, a finales de los 80 y a inicios de los 90, se vio ya con un poco de visión un poco más sensible o con más preocupación de que no hubiera un procedimiento, una ley que igual atendiera a toda la población costarricense afectada cuando es un adolescente quien comete un delito. Según me cuentan historias oficiales de mucho tiempo atrás, cuando no estaba en rigor, vean que es del año 1996, la ley 7576, eh, existían grupos criminales que captaban. Y si ahora captan, imagínense antes de que habían jóvenes que eran captados por grupos criminales para cometer delitos porque no tenían más bien una ley que los castigara, que les hiciera un acto punitivo por sus conductas eh, pues contrarias a toda la norma social. Y que, bueno, era a toda luz una impotencia no solo para los cuerpos policiales, sino para el ciudadano que se había afectado. Pongámonos en contexto, imagínense usted en San José Centro,
en la época en la que estaban los famosos chapulines, ¿verdad? Muchos de nosotros conocemos la historia de los chapulines, que eran grupos compuestos por menores de edad que asaltaban a mano armada y de manera violenta a adultos y jóvenes en San José, y que se lograra pues detener a uno de ellos y presentarlo a la corte. No había mucho mayor situación. Por un lado, había una situación en la que el juez decía, bueno, no hay una ley que castigue a un menor de edad. Las leyes vigentes de aquel entonces eran dirigidas a personas adultas. Por tanto, déjenlo en libertad. Esa es una parte. También, si nos vamos muchas décadas atrás, los menores de edad eran tratados como adultos, cosa que también era un acto injusto. Si bien cometían delitos, estos, debido a su edad maduracional y su estilo de vida y lo que significa para una población, un adolescente, eh, eran vistos por la misma línea que un adulto, cosa que a como se ha ido desarrollando todo lo que es la ciencia social y las leyes, evidentemente ocupaban era un tratamiento diferente, inclusive con mayor oportunidad, considerando que no tienen la madurez de un adulto en cierta manera, pero que también generando un nivel en que no se le despojara del todo de una responsabilidad de la cual tienen las nociones esenciales bien establecidas. Entonces, ante esa circunstancia en que había mucha población víctima, donde el delincuente era un menor de edad y no había cómo castigarlo, en 1996 ya entra en rigor la ley que regula el comportamiento delictivo de las personas menores de edad, cuyas edades están comprendidas entre los 12 y que no hayan cumplido los 18 años. Si tiene 11 años, ¿qué pasaría? Bueno, ya no entraría a ser valorado entre la ley 7576 y sería por medio de otros órganos institucionales que se la atiendan. En este caso, el Patronato Nacional de la Infancia y otras instituciones que tengan que verse relacionadas. Pero si ya tiene 12 y no cumplir los 18, igual se le tiene que informar por protocolo al Patronato Nacional de la Infancia para que tome cartas en el asunto, pero ya hay un tribunal de justicia que debe recibir todo tipo de denuncia y todo tipo de incidente delictivo que haya sido cometido por una persona mayor de 12 años y que no haya cumplido los 18. Y como ya les decía, los que cumplieron 18, pues ya en ese caso ya entra la ley penal, la común y corriente. Pero es importante destacar que es un comportamiento delictivo, porque eh, podemos entrar en un dilema. O no lo vemos como tal, o más bien lo ponemos a un nivel que, que no es, ¿verdad? O lo descartamos o lo superponemos ante las situaciones. Entonces es importante saber a qué le llama, al menos la ley que le llama un comportamiento delictivo. Aquí tenemos 3 puntos. Es toda conducta que altere o vaya en contra del orden social establecido. ¿A qué se refiere eso? Mi conducta tiene que ser apropiada ante la sociedad y en sus instituciones, llámese institución el núcleo familiar, ¿verdad? Que es el de primera atención, ante las instituciones públicas, llámese los centros educativos, los hospitales y el orden social en general, que es cuando uno como ciudadano pues está en un parque, está en vía pública, está en un lugar, en un centro de reunión común, a la libre. Mi conducta en todo momento tiene que ser apropiada, no puede irrumpir los derechos de las demás personas, ¿verdad? Entonces eso es un comportamiento delictivo. Cuando yo irrumpo esas normas establecidas y pongo en riesgo la integridad emocional, física, sexual, patrimonial de una persona. Tenemos el punto 2 que dice que se encuentra expresamente previsto en el Código Penal costarricense o demás leyes especiales. Y es ahí donde tal vez nosotros entramos en un dilema, ¿verdad? Eh, Creemos que no es para tanto, pero la ley nos dice, un momento, si es para tanto, porque está contemplado, tipificado como un delito. Por ejemplo, hay padres de familia o encargados de menores de edad que creen que lastimar a otra persona o humillarla por medio de redes sociales, por ejemplo,
no es un delito, puesto que no hay herida, pero sí hay una repercusión emocional ahí de fondo. Y está, lo más importante, está previsto en el Código Penal, ¿verdad? Los ciberacoso, el bullying, la violencia en cualquiera de sus manifestaciones está ya establecida en el Código Penal. Entonces no es algo que queda a la interpretación individual de cada quien de acuerdo a sus creencias, sino que el Código Penal eh, hace que se rija esa concepción de delito o de orden basado en una ley, lo cual nos contempla a todos y así no hay ningún sesgo de lo que creamos. Y aquí tenemos unos ejemplos. Los ejemplos son muy básicos, ¿verdad? Sustraer o robar un objeto, o sea, todo lo que tenga que ver con los bienes privados, lesionar a otra persona, las amenazas, la aportación de armas, las agresiones sexuales, la tenencia de material pornográfico, difusión de desnudos que a veces se da en algunos chats y que pueden poner en riesgo la integridad de una persona, el suministro de drogas, entre otros, son tipos de comportamientos delictivos. Muchas familias han dejado pasar por alto esto, sin comprender dos cosas, que este menor de edad, ok, es un menor de edad, pero ya tiene una responsabilidad penal. Ya lo hablamos al inicio con la ley de penal juvenil. Y que también esas cosas siguen corriendo por una falta o por un exceso, una falta de formación en los principios legales, que ahorita lo estamos pues retomando un poquito, de que creemos que amenazar a alguien, si yo no amenazo pero no cumplo con mi palabra, no hay problema, entonces no hay delito. Pues resulta que sí, que o justificamos el delito, ¿verdad? Ah, si usted tiene esas fotos es porque la otra persona se las dio, entonces hay un consentimiento, pero recuerden que la difusión, la tenencia de material, de desnudos, de ese tipo de material, está totalmente restringido para personas menores de edad. El suministro de drogas, pues naturalmente es algo que no puede estar ocurriendo en la población adolescente, pero que se sigue dando. Y cada vez son más los que incrementan en incidente con respecto a la infracción a la ley penal juvenil. ¿Por qué les hablo de esta parte? Porque aún seguimos creyendo, y por otra parte ya hay gente que ha ido madurando, cambiando el concepto de que un menor de edad eh, solo tiene derechos, pero con esta ley nos reafirma de que también tienen responsabilidades penales muy homologables a las de los adultos, pero con ciertas facultades especiales para poderlo atender por su condición de persona menor de edad aún. La persona menor de edad es responsable de sus actos. ¿Qué quiere decir esto? Que ante un tribunal de justicia, específicamente el Tribunal Penal Juvenil, el que va a tener que poner su rostro no va a ser papá, mamá o encargado. Al que le van a dar la sentencia por un delito X, no va a ser al papá, a la mamá o al encargado o a la abuela o al tío. Va a ser a la persona infractora menor de edad. Y como lo hice en ese primer punto, sí, los menores de edad son sujetos de derechos, efectivamente, y de obligaciones. Y es en esta dualidad en la que se encuentra la ley penal juvenil. Busca defender en todo momento sus derechos, pero resalta sus obligaciones y que responda con la responsabilidad debida a las obligaciones que ya se le conciben por ser una persona mayor de 12. Punto 2. Se les atribuye responsabilidad penal. Vean que ahí no es una responsabilidad sancionatoria o una advertencia. Responsabilidad penal, entiéndase que esa persona puede ser privada de su libertad por medio de pasar un tiempo en prisión o algún otro tipo de acción, ¿verdad? Que sea proporcional a sus actos. Se les atribuye responsabilidad penal a la persona menor de edad que realice actos que estén prohibidos dentro de nuestro ordenamiento jurídico y que se les aplique una sanción.
bueno, ustedes saben que existen centros penales juveniles atestados lastimosamente de personas menores de edad, inclusive de muchos reincidentes, porque ya estas personas no pueden, no quiero decir que se escondan en las aguas de mamá o en la espalda de papá, porque ya tienen la madurez base para comprender sus actos y no hay una justificación de peso como para exonerarlo de ello. Tiene derecho a la defensa, tiene derecho a una asesoría legal, tiene derecho a un defensor público, tiene derecho siempre en todo momento, pero tiene que asumir la responsabilidad penal que a partir de los 12 años ya puede asumir. ¿Por qué a partir de los 12 años? Me han preguntado muchos encargados, padres. Bueno, según el contexto costarricense, y buscando siempre ser garante de los derechos de las personas menores de edad, contempla que las personas de 12 años ya tienen una edad que comprenden y distinguen y pueden asumir con cierto grado de, de complejidad de las situaciones sociales en el que él está inserto. Entonces, una persona no puede decir, es que yo no sabía que estaba robando, yo pensaba que yo me podía llevar eso de la tienda. Ya a estas edades, las personas, salvo que tenga alguna situación psicológica, ¿verdad? Que sea demostrable, si es una persona con una edad, que cumple con esta edad, comprende la consecuencia de sus actos y que está irrumpiendo en una norma social y que también está irrumpiendo en una ley establecida, como el robo, el hurto, que las manifestaciones de violencia, ya sea verbal, ya sea emocional, ya sea física, sexual, son formas de agresión que son también penalizadas y que por lo tanto están prohibidas. Entonces es una edad que a partir de los 12 y menos de 18, ellos deben, y no solo deben, ellos ya están en la plenitud para comprender la consecuencia de sus actos. Ahora bien, antes de seguir con esto, voy a volver a estas últimas filminas que vimos. A veces el no comprender de un adolescente la responsabilidad de los actos se debe a una formulación de creencias que se basan en el núcleo donde se desarrolló. Llámese padres, madres o encargados, o quien esté junto a él. Si naturalizan la violencia, esta persona naturalmente va a formarse creyendo de que eso no es una forma de violencia, que es una forma de corrección. Inclusive, ¿verdad? Podemos aquí, y no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo, se puede formular un debate de que a veces las formas de generar disciplina o corrección es por medio de violencia, y llámese violencia un fajazo, un chancletazo, una cachetada, agresión verbal, pero ya la ciencia y la psicología y otras ramas del estudio del ser humano han demostrado que esa es la peor forma de generar una corrección. Sin embargo, hay mucha población que todavía sigue comiendo en eso y no ven el reflejo del resultado de esto y lo que hacen es naturalizar la violencia. Cuando yo tengo los malos hábitos como padre o encargado de sustraer cosas sin pagarlas, de obtener las cosas de mal haber, obviamente estoy generando un reflejo en esto, en los hijos y en las personas que yo tengo a mi cargo. Entonces, es ahí donde hay una dificultad de comprensión de cómo irrumpo en las normas sociales establecidas. Y es ahí donde ahora la ley penal juvenil, cuando alguien se ve ya afectado y la pone a trabajar por medio de la policía o por medio del sistema judicial, creen que es algo injusto o es algo que no comprenden. Como no comprenden, pero por otro lado, la ley dice, no, usted sí sabe, ¿verdad? El sistema educativo y la formación social en general nos recarga en todo momento las limitaciones y las restricciones que existen en pos de respetar la integridad de todo individuo de este país. Entonces, alegar desconocimiento no es algo que sea válido. Tampoco podemos apoyarnos en que creíamos que era así. Los sistemas de creencias pasan a ser nulos ante una ley
que dice las cosas deben funcionar de esta manera. Muy bien, dicho eso, vamos acá. Dice que aplicación de la ley en las personas menores de edad. Es una ley penal de naturaleza represiva o castigadora. Pero antes de caer a eso, la ley penal juvenil va a agotar todos los recursos sabidos y existentes y permitidos para que el menor de edad no vaya a dar una cárcel. La potencialidad que tiene cada persona menor de edad para nuestra sociedad hace que todas las instituciones viertan sus esfuerzos en rescatarla. Pero si el delito es muy grave o hay una reincidencia o hay algo que frene esta voluntad legal o este procedimiento legal, pues no va a quedar otra opción más que la represión o el castigo, que es la cárcel. Y si bien en la buena práctica, y esto no es una cosa que ustedes no sepan, los centros penales, tanto de adultos como de jóvenes, se habla de que son centros de reinserción social. Y uno se imaginaría que estos sirven pues para que esos errores cometidos en el pasado sean mejorados para su presente y que prosperen en el futuro. Llámese por medio de educación, capacitación, un mejor desarrollo social y demás, pero eh, no tengo estadísticas, pero me atrevería a decir que solo muy pocos, tal vez uno de 100, logre realmente reinsertarse en la sociedad y aprender de su error. En otros casos, más bien estos centros se convierten en una formación mucho más fuerte de lo que no se debe hacer. La ley se rige por un sistema sancionatorio y garantista. ¿Qué significa eso? Se respetan todos los derechos constitucionales y legales de la persona menor de edad por el hecho de ser menor de edad, ¿verdad? Hay toda una ley que protege a la persona menor de edad, pero al demostrarse que éste ha cometido un hecho delictivo, se le imponen sanciones penales. Ok, usted es un joven de 13 años, es una persona atlética, es una persona que si bien no va tan mal en el colegio, pero resulta que agredió a una persona y la tiene hospitalizada, la apuñale. Se expone una sanción penal y se abre el debido proceso judicial para resolver a esta persona. En su camino del proceso judicial se le van a respetar todos sus derechos que en la Constitución están establecidos. Derecho a un abogado, al acceso a la salud, a la buena alimentación, pero se sigue exponiendo a una responsabilidad penal. Tal como lo hablábamos al inicio, ¿verdad? Se le otorgan siempre los derechos, pero no se le deja omitir la responsabilidad de su acción. Y esto, bueno, esto es un cuadrito que, bueno, a veces nos dicen, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos que hablan que son fundamentales de una persona menor de edad? Son estos: derecho a la igualdad, a no ser discriminado, principio de justicia, ¿verdad? Aquí no es el impulso del oficial Jiménez que lo va a llevar a un calabozo, no, lo presenta ante el Ministerio Público y este resolverá si lo va a dejar libre, si le va a poner alguna medida. Principio de legalidad, importante dice que ningún menor de edad podrá ser sometido a un proceso por un hecho que la ley penal no tipifica como delito. Eso que implica que lo que está visto como delito, pues se presenta para que se tramite. Si no existe como tal, no podemos inventarlo. Para que a veces es mucho, a veces sucede aquí que es muy frustrante para algunos, pero algunas veces nos llaman para atender algo que no es un delito y por lo tanto no podemos presentar a la corte. Principio de lesividad: ningún menor de edad podrá ser sancionado si no se cumple una conducta que daña o que ponga en peligro el bien jurídico. O sea, que tiene también, aquí lo dice, derecho al debido proceso. Se debe respetar su derecho al debido proceso, que se tramite y se le valide todo lo que como ciudadano costarricense se le debe otorgar y demás. Derecho a la defensa y temas que ya hemos visto, que inclusive vean que tienen mucha similitud con los derechos garantistas de una persona adulta. Ahora son casi que los mismos. Okay. Sanciones y órdenes.
Esto que vamos a presentar acá es la forma que intenté como sintetizar de cómo sancionan a una persona menor de edad. Y van a notar que este proceso penal juvenil, como se los decía hace un ratito, busca agotar todo recurso para que esta persona no vaya a la cárcel. Sin embargo, será el último recurso. Aquí lo vemos en el cuadro verde que dice sanciones socioeducativas. En esta parte se generan amonestaciones y advertencias. Se le ordena a la persona adolescente que presente servicios a la comunidad, inclusive que esto aquí ya viene una parte de los padres, si tiene una forma de reparar los daños económicamente, tal vez pueda dársele una libertad asistida. Claro, esto tiene una valoración muy afinada por parte de los jueces que atienden los juzgados penal juvenil. No es que a todos se les va a recetar esta sanción socioeducativa. Va a depender mucho del tipo del delito, la modalidad, si esta persona tiene antecedentes, un expediente penal juvenil o es la primera vez, qué tan lesivo fue o si fue muy liviano el asunto. Entonces, basado en eso puede generar una amonestación de advertencia. La advertencia es que se le ordena que no vuelva a reincidir en conductas delictivas, porque si no va a perder el derecho a una libertad asistida. Se le genera una amonestación que puede ser económica o se le puede hacer brindando servicios a la comunidad. Vamos primero en la económica. Si el adolescente cometió un delito y va a tener acceso a las sanciones socioeducativas eh, y se pide que repare los daños eh, con dinero, no podemos decirle al adolescente que consigue dinero porque es un adolescente, no es una persona que esté trabajando, no es un adulto. Entonces adivine quiénes van a tener que responder, si es que pueden, a esta sanción. Los padres o encargados. Habrá uno que otro padre o encargado que pueda asumir la responsabilidad de pagar los daños causados a la otra persona, tal vez de unos 4 o 5 millones. Hay otros que se pueden ir de espaldas y dicen jamás. Mi trabajo es un salario base o tengo muchas deudas o ya tengo deudas que no puedo pues acceder a un crédito. Sí. Entonces son cosas que va a valorar el juez para ver si es admisible. ¿Verdad? Él va a estudiar, el juez va a mandar a hacer un estudio a ver dónde vienen los ingresos de los padres y valorar si puede acceder a este tipo de amonestación. Si dice que no, pues van a buscar otras opciones. Tampoco es que los padres están obligados pues a enjaranarse, aunque yo sé que muchos lo harían con tal de que su hijo no pierda la libertad. Con respecto a la prestación de servicios a la comunidad, hace referencia a que el adolescente puede hacer como hacen, que hacen al final de los quintos grados de colegio que hacen TCU, ¿verdad? Prestan servicios a la comunidad. He escuchado casos de jóvenes que, bueno, ante estas sanciones piden que hagan 300, 400 horas de servicio comunitario, se ponen a disposición de la municipalidad o de algún líder comunitario y esto llevan a un registro de las horas para que por medio de esa manera de servicios a la comunidad logre resarcir el daño ocasionado. Reparación de los daños a la víctima, esto va muy de la mano de lo que la hora de la amonestación y me gusta hablar en esta parte con ejemplos. Un ejemplo, pues nada más lo modifiqué para reservar ahí la privacidad de las personas. Y hace más o menos unos 14 años, en un centro educativo, unos muchachos se escaparon de clases y estando fuera de las aulas, agarraron unas piedras. Bueno, uno en específico agarró una piedra, la arrojó a una de las aulas, rompió la ventana y esa piedra cayó, impactó en la cabeza de una de las estudiantes que estaban dentro. Ese estudiante ante el golpe cayó pues inconsciente al suelo y comenzó a desangrar y tuvieron que los directores llamar y demás a hacer todo un protocolo de atención de esa persona afectada. De inmediato se dieron cuenta que quién fue, ¿verdad? Inclusive hasta se habla de cámaras de video donde él lanza y demás. Y lo hacen responsable esta persona. Eh, la víctima, la persona que fue herida, perdió movilidad,
motora, ¿verdad? Porque tuvo un daño a nivel craneoencefálico. No podía gesticular ciertas palabras bien, no se podía desarrollar bien en clase y uno de sus brazos no se podía mover con libertad como lo hacía antes. Además de que eso le generó un gran retraso en su carrera educativa, puesto que necesitaba recuperarse, ese año lo perdió y también cayó en conductas depresivas al ver que no, en esa etapa adolescente, ya no podía hablar bien ni moverse bien y que no podía graduarse con sus compañeros. Y si ustedes se ponen a hilar más profundo, van a ver que hay un montón de consecuencias que afectan a la víctima, que, que cualquiera que es padre o encargado, pues empatiza y se estremece, ¿verdad? Ya que con lo poquito que les conté. Y todo por una persona que arrojó una piedra, que si bien podrá decir, y esto fue lo que manifestó en su momento en el proceso, que él no sabía que le iba a caer en la cabeza a una persona, que él, su intención era otra, era nada más vacilar, ¿verdad? Sin embargo, era una persona de 13 años y el juez insistió y mantuvo su posición de que se le tenía que atribuir responsabilidad penal, puesto que él sabía que estaban en horarios de clase, que en esa aula habían personas recibiendo clases y que había una gran probabilidad de que esa piedra eh, hiriera a alguien. Entonces, como dicen, no hubo quite y tuvieron que buscarle una sanción. Parte de lo que aperturó el juez fue buscar la reparación de los daños a la víctima. Y la mejor forma de reparar los daños a la víctima es pagando sus facturas. Entonces los padres de la víctima tenían todo documentado. Tenían las facturas de terapia psicológica, las de rehabilitación, la de los viáticos, viajes cada vez que tenían que ir al INS y llevar a la chica a rehabilitación, eh, desde los pasajes del bus, ¿verdad? Hasta la picarita que se tenía que haber comido, generaba un gasto desprovisto y a consecuencia de esta conducta, que es un tipo de delito porque es una lesión culposa. No la mató, no es un delito, no intentaba matarla, tampoco es un intento de homicidio, pero sí fue una lesión culposa, o sea que por su impulso, inclusive lo puedo decir así, torpe, una persona tuvo que verse afectado. El juez, pues imagínense con una calculadora sacando cálculos de cuántos fueron los daños y fue una millonada. Y el juez le expuso a los padres del imputado que si eran capaces de pagar eso y dijeron que no. Ante esa limitante, entonces tuvieron que buscar otro tipo de acciones con que resarcir. Y bueno, posiblemente tuvieron que pasar al cuadro naranja que tenemos en el centro de la presentación que dice órdenes de orientación y supervisión. Y efectivamente, una de las acciones fue, o de las que manifestó la defensa de la presunta víctima, es que la víctima estaba sumamente preocupada de encontrarse en el mismo centro educativo o en el mismo parque donde ella vivía, porque iban al mismo centro educativo, al presunto agresor. Le tenía miedo, aunque nunca le había cruzado palabra. Entonces, como parte de su resguardo fue ordenarle al imputado, al que tiró la piedra, que cambiara de domicilio. Imagínense ustedes tener una casa fija, tal vez ya pagada, y que un juez les ordene que se tengan que ir. Pues ocurrió, porque es parte de las órdenes de un juez, ¿verdad? No es algo que puede quedar a su criterio. Tuvieron que cambiar no solo de domicilio, sino que también un centro educativo. Además de que el centro educativo tiene sus formas de sancionar este tipo de conductas y le ordenaron también matricular en un centro educativo determinado, mantener una distancia, un alejamiento y evitar cualquier contacto con la víctima. Entonces vean que todo eso lo ve con tal de garantizarle el respeto a la integridad a la víctima y también generar una consecuencia seria al imputado. En algunos casos, como verán acá en amarillo, dice que eliminar visitas a bares o lugares de diversión. Bueno, de primera instancia, ningún menor de edad debe estar en un bar, pero hay casos en los que se le ordena como parte
de la supervisión es no encontrarse a la persona que esté relacionada con ciertos grupos de personas o que esté concurriendo a ciertos lugares, ¿verdad? Para que entonces esta orden se mantenga aquí y no tenga que ir al cuadro rojo que está abajo. Estas dos primeras siempre están bajo la vigilancia del PAN, ¿verdad? De trabajadores sociales y del Poder Judicial, que velan de que se estén cumpliendo. Si alguien incumple con el pago a la víctima, pues entonces va a tener que buscarse una forma de garantizar la justicia y no va a ser por medio del pago. Va a tener que buscar otro tipo de formas. Si las conductas, los malos hábitos de esta persona menor de edad continúan, pues van a tener que ser más rigurosos al respecto. Vean que en estos ejemplos el imputado, ¿verdad? Va buscando o va orientado hasta a agotar el recurso y no le va a dejar más opción que al juez de tomar la opción privativa de libertad, que es el cuadro rojo. Dice que es una sanción privativa de libertad, es un internamiento en un centro especializado. En algunos casos se permite internamiento domiciliario, internamiento durante el tiempo libre. Cárcel, casa por cárcel o que esté en el centro de acogida de este tipo de personas solo los días libres. Hablemos un poco de esta parte. Eh, este es el último recurso que busca el juez penal juvenil. Busca agotar los otros dos primeros. Claro, siempre y cuando el tipo de delito así lo permita. Hay unos que son tan graves como el homicidio, el sicariato y demás que va directo al cuadro rojo. También si es una persona reincidente, que significa que ya tiene antecedentes, ya tiene otras pasadas por otros asuntos, esta persona pues ya agotó sus recursos y va directo al internamiento. Si ustedes me preguntaran a mí que sí, se imparten en todos los centros educativos donde haya población que cumpla ya los 12 años. Y también a veces se da como prevención a los que tienen menor de 12. Pero ellos manejan creencias. Vean que ya he dicho creencias como 1000 veces y es porque muchos de los errores que se cometen allá afuera es basado en la creencia y el no desear o querer ignorar que existe una ley que rige las cosas. Muchos dicen, ah, bueno, pero si yo cometo X delitos, ellos intentan hacer como un cálculo, ¿verdad? Si yo cometo X delito, pero nunca lo he hecho, entonces yo puedo pedir que me dejen en la casa, nada más no salgo. Entonces yo les respondo con una pregunta, ¿por qué usted toma criterios judiciales? Si usted es un ciudadano que cometió un delito, por ejemplo. Claro, para eso tiene también un defensor que sabrá qué pedir. Anthony, creo que se te está cortando un poquito la comunicación, no te escuchamos. Ah, sí, seguramente se le fue el internet, vamos a darle un chancecito. Las demás personas sí me escuchan bien a mí, sí me escucho. Sí, sí se escucha. Ok, perfecto. Vamos a darle un chancecito entonces al compañero Anthony, que seguramente tuvo alguna dificultad técnica con el internet, porque como está en la oficina, puede ser posible que haya pasado algo y que se nos haya desconectado. Vamos a darle un chancecito. Vamos a ver, permítame un segundito. Bueno, algo pasó, ¿verdad? Como que Listo, me sacaron. ya volviste, Anthony. Sí, te fuiste vos. Lo que podemos hacer tal vez es que proyectar la presentación, pero puedes quitar la cámara para Sí, tal sí. vez que el internet no sea tan inestable.
pero ya volviste, listo, ya estás de nuevo, de vuelta. Ah, ok, Habría que muy bien. proyectar nuevamente porque sí se desconectó. Gracias. Ok, voy a hacerle caso. Ok, vamos de nuevo. Ahí disculpen por... Y volvemos. Ahora sí, Listo, sí se ve todo, súper bien. listo. Estamos hablando, excelente. Estábamos hablando de que es el juez el que decide. Sin embargo, la creencia de los jóvenes es que ellos van y escogen qué. Como si fueran a una tienda y escogen qué color de blusa ponerse. Y eso es parte de lo que lastimosamente muchos creen, que pueden jugar al sistema y salir victoriosos. Inclusive, a veces el sensacionalismo de algunos medios de comunicación hacen que creamos cosas que realmente se desarraigan de la realidad. Por ejemplo, las personas que dicen, es que lo dejaron en libertad, es que el sistema judicial no sirve. Lo que pasa, y también es frustrante, lo digo desde la perspectiva de un profesional en seguridad, que hay que acogerse al debido proceso. Pero esa persona no es que quede en libertad porque no hizo nada malo, sino que viene un proceso judicial al que a él se le da chance de una defensa, a su defensor, ¿verdad? A su abogado, de que formule una defensa y una audiencia para poder, pues, poner en jaque, por medio de los derechos, si puede quedar libre o no. Entonces, esta idea a veces es difundida en la población joven y que creen que por cometer un delito y a eso súmele que es una persona menor de edad, no va a pasar nada. Y ustedes lo verán en muchos casos como encargados o padres y madres que dicen, bueno, usted no me puede decir eso, usted no me puede hacer nada porque yo soy una persona menor de edad. ¿Por qué? Porque se nos ha enfocado mucho el tema de los derechos, y claro que los tienen, y también nosotros no podemos tomar acciones por nuestras propias manos, porque para eso está el sistema de justicia, pero lo que no quieren aceptar es que ellas son personas con responsabilidad penal, son personas a las que el mismo padre, madre encargado, si se ve afectado, puede denunciar ante el Ministerio Público por violencia doméstica, por ejemplo, o que puede denunciarlo por hurto o por abuso sexual. No es un asunto meramente de la población adulta, sino que el adulto, en este caso el adulto adolescente perdón, el joven menor de edad, tiene ya una responsabilidad que enfrentar por sí mismo ante una corte como tal nos pasa a los adultos si cometiéramos algún delito. Preguntas que me hacen también los jóvenes. Ah, pero no todos los delitos que se les castiga a un adulto nos pueden castigar a nosotros. Bueno, resulta que el 99% de los casos sí. Desde los delitos, digámoslo así, populares o los que más nos impacta, como lo que es el homicidio calificado en todas sus formas, el hurto, el robo, el abuso sexual, los delitos sexuales, eh, las amenazas agravadas, la violencia doméstica, la violencia de género, eh, todo eso ya va a ser parte de las responsabilidades del menor de edad. Es muy importante esas charlas, aunque sean así de un poco tiempo, que si lo estamos aprovechando muy bien, es que lo que realmente repercute en algunos hogares, y vuelvo a decir la palabra, es la creencia de que el menor no tiene obligaciones, la creencia de que como padre no puede hacer nada y la creencia en general de que no hay forma de que se pueda castigar. Pero ya con lo que hemos avanzado queda más claro de que sí. Vamos a este cuadro. Dice, ¿por cuánto tiempo puede una persona menor de edad ser privada de libertad o internada en un centro? Esa es otra de las cosas que digo yo que tal vez a falta de madurez, como porque no son adultos, hay que aceptarlo y ser comprensivos con ellos, de que también puede jugar con eso. Y esto me lo dicen muchos los chicos. Me dicen, ah, pero digamos, ¿cuánto se puede ir una persona a la cárcel adulto por homicidio? Entonces yo les digo, puede ser de 6 a 12 años. Y un menor de edad es igual. Yo les digo, bueno, todo va a depender de esa edad. Ah, pero si yo lo hago ahorita, a mis 12 y me ponen 6, entonces no es mucho.
digamos que no es mucho, pero ¿a qué edad saldría si usted tiene 12? 16 más 12, 18. Antes de irnos a esto, yo también les hago la consulta, a modo de respuesta a la pregunta. ¿Qué se ven ustedes haciendo en el futuro, en un plazo de 5 años? Sobre todo a los que ya están en sexto. Unos me dirán, bueno, yo ya quiero estar estudiando, otros todo sé. Otros no, yo ya me veo con mi carro, con mi moto, otros no, yo ya me veo viajando por el mundo. Entonces yo digo, ok, excelente, pero privados de libertad pueden lograr alguna de esas cosas. No, digo, y estamos hablando de que apenas son un ejemplo de 5 o 6 años en cárcel. Significa que cada día y cada segundo cuenta. Y que aunque tengan una sanción mucho menor a la de los adultos, porque ellos ya muchos manejan de que la sentencia máxima en Costa Rica es de 50 años, hacen comparativa a este cuadro, ¿verdad? Que una persona de 12 a 15 puede irse lo más 10 años y que de 15, y si no ha cumplido los 18, se puede ir máximo 15, pero cada día cuenta y cada año cuenta. Si ustedes tienen un proyecto, no lo van a poder. Y es ahí donde ya a nivel personal reflexiono sobre la importancia de la proyección de vida desde que uno está adolescente. Donde uno está pues distraído con el amor, distraído con la apariencia, distraído con los cambios hormonales y demás, pero entre todo eso tiene que ir formulando una proyección de vida hacia dónde quiero ir y qué debo, importante, y qué debo de hacer para lograrlo correctamente. Ante esta carencia, no hay espacio para pensar esta bobería de, mira, como soy menor de edad y me sentencian 5 años, voy a tener 17, todavía estoy joven. Y claro que sí lo están, pero en la juventud el valor del tiempo es, en este caso, mucho más fuerte que en cualquier otra etapa. Entonces, que no tengan cabida a suponer siquiera que tienen chance de cometer un delito. Y es una pregunta tan recurrente que a veces yo no sé si es curiosidad o con qué intención. Debería darme la tarea de consultarlo, tal vez de manera un poco solapada. Pero lo importante aquí, además de esto, es como mucha de la población adolescente cree que está en ventaja con respecto a los adultos. Yo creo que todos fuimos adolescentes y en cierta manera presumimos saber más que los adultos. Yo creo que por ahí puede andar el asunto. Para que creemos que porque somos más jóvenes somos más sabios, pero más bien el más sabio es el más viejo y el que más ha cometido errores. Y es ahí donde nosotros como encargados de personas menores de edad tenemos que tener mucha eh, sensibilidad para darles a entender de que más bien tienen que ser mucho más cautelosos en su juventud para poder así contemplarse en un futuro en lo posible anhelado. Sé que hay muchas dificultades, pero con todas esas dificultades, evitar unas tan graves como una sentencia en un centro penitenciario, que yo sé que ninguno de ustedes como encargados de estos chicos van a desear. Pero recalco que la concepción que ellos tienen de esto a veces puede generar muchas alarmas. Y como les decía, por medio de estas charlas, tanto los padres y en los centros educativos y a veces en comunidades donde me permiten participar, llamo a la reflexión sobre esto. ¿Qué concepción tienen sobre la responsabilidad legal sus hijos? Porque de eso también depende su desarrollo en la sociedad. Si ellos creen que la justicia es de golpes, que el respeto es con el daño a la integridad de las otras personas, que si ocupa algo y lo puede tomar aunque sea ajeno, que amenazar es una forma de darse a respetar y tiene esa distorsión de persona en sociedad, es muy proclive a que tenga problemas sancionatorios penales juveniles. Porque también estas charlas también va en torno a reforzar los derechos. Si existe una ley penal juvenil, significa que hay personas que pueden denunciar a ese menor de edad. ¿Quiénes pueden denunciar a una persona menor de edad? Cualquier persona.
Si es una persona menos de 11, lo puede hacer por medio de sus padres. Si es una persona que ya tiene 12 años y ya tiene más de 18 en adelante, puede ir personalmente a un tribunal de justicia y denunciar a esa persona. También hay otra charla sobre esto en la que se les indica cómo denunciar a una persona, incluyendo menores, que, eh, que estén irrumpiendo sus derechos, llámese acoso, llámese violencia de algún tipo, violencia en el noviazgo, inclusive, también hago énfasis en eso, porque en esas edades ya, lastimosamente, también florecen muchas de estas conductas violentas. Hemos hablado hasta acá sobre cómo funciona el sistema judicial penal juvenil y las formas de que son sancionadas, pero hice este espacio también porque como policía preventiva creo que hay que hablar de las situaciones que hacen que promuevan la violencia. Y muchas de los problemas y muchas de las soluciones están en el núcleo familiar. Y antes de iniciar con esta parte, siempre recuerdo que las instituciones públicas son el segundo nivel cuando el primer nivel ya falla. ¿Cuál es el primer nivel? El núcleo familiar. Si mi núcleo familiar colapsa, el Estado, con su equipo, ya sea la policía, centros de salud, educativos, van a intentar contener esta situación y coayudar. Sin embargo, si el núcleo sigue fallando, va a costar mucho ver un resultado diferente. Entonces, ¿qué situaciones pueden promover la violencia? Punto uno, deterioro o pérdida de valores morales, espirituales y éticos. Uno de los valores morales es, bueno, respetar lo ajeno, respetar la integridad del otro. Espiritual lo dejo a la libre, lo que sea que crea siempre y cuando promueva el respeto hacia los demás y ante las leyes, bienvenido sea. Y que haya una ética, ¿verdad? Las instituciones, o sea, en las instituciones privadas, los que trabajan en lo privado, los que trabajan en lo público, nos hablan mucho de la ética, de los valores, y que prácticamente hay que memorizárselos y ponerlos en práctica. Y hemos visto gente que también ha sido sancionada, inclusive despedida, por no seguir estos lineamientos éticos y valores. Pues resulta que es porque pone en riesgo esta unificación que quiere generar la empresa y ahora pasa por la familia. Si mi familia no tiene principios, va a ser difícil que entonces me ajuste a los principios y valores éticos que hay allá afuera. Entonces es ahí donde voy a tener yo disyuntivas con, tanto en trabajos, con centros educativos, con relaciones de pareja, en convivencia, en fin. La falta de diálogo con los padres, madres o personas de confianza. Bueno, el que es un buen escucha, que sabe escuchar bien, sabe hablar bien, pero si no tenemos ninguna de estas dos, vamos a tener una tarea muy grande. Tengo que saber entender a mi hijo y no solo escucharlo, sino que también hay que saber comprenderlo. Diferencia, una cosa es ser simpático, otra cosa es ser empático. Llega un amigo y me cuenta algo y algo que le pasó y lo tiene enfurecido y termino yo también enfurecido con él y hasta le doy planes para ver cómo cobramos venganza por eso que le pasó. Eso es ser simpático, sincronizar con sus emociones, no las moderé y quedé al mismo nivel que él y estoy yo hasta por los mismos impulsos que él está intentando contener. O sea, no serví de nada, sino más bien como la chispa que ocupaba para esa mecha explosiva de emociones que tenía. Empático. En cambio, es una persona que sabe escuchar, que se mete a fondo en la situación, comprende sus emociones, comprende su situación, su panorama general, aunque sea, pero tiene objetivo y calma. Una cosa es que le describan como es, una cosa es que le cuenten cómo viene el, y otra cosa es estar ahí con el todo. Entonces tiene que saber ser, pues, generar las soluciones, si se lo permite. Cuando hay partidos en fútbol, dice, ay, ¿cómo ese Sorompo no vio que había un compañero a la par? ¿Por qué no le hizo el pase? Eso era gol.
Una cosa es verlo desde el tele y otra cosa es estar en la cancha. Entonces, hay que saber comprender esto para no caer en la frustración junto con mi hijo, ¿verdad? E ir a reclamar lo que no, y más bien escucharlo e intentarlo comprender. Acuérdense que están en una etapa que ustedes intentan comprender a alguien que ni usted ni él mismo se comprenden, pero en esa divergencia van a tener que generar un punto en común que al final se resume en apoyo. A veces uno los deja hablar y hablar y hablar y se comienzan a desenredar, ellos mismos terminan dándose la solución y lo terminan abrazando a uno y decirle gracias. Y uno, solo por estar ahí parado. Lo importante de este punto es que si usted establece confianza y diálogo con sus hijos, no van a tener que buscar la confianza en las personas que menos necesitan. Personas que más bien van a aprovechar de su vulnerabilidad, personas que tienen una mala interpretación de la situación y más bien lo inducen a un problema mucho mayor, sino que se queda como parte de la tarea del núcleo familiar. Pero si yo no sé dialogar o no sé escuchar, va a estar muy difícil. Y yo sé que muchos pues tenemos nuestros limitantes al respecto. Permítase entonces buscar atención en algún otro lugar, como los centros de salud, ¿verdad? Los centros de salud, ejemplo tal de este, como pues ahí busca que generar herramientas para que los padres o encargados sepan cómo atender a sus menores de edad. Desorganización o desintegración de la familia, producto de la ausencia o distanciamiento entre padres e hijos, la falta de comunicación, compromiso y responsabilidad de los miembros del hogar. No todos los hogares son como los pintan en la tele, ¿verdad? Tenemos testimonios y situaciones que, bueno, se nos para el pelo. Sin embargo, hay que buscar la forma en generar una, eh, un equilibrio ante esto tan, en algunos casos tan natural como un divorcio, la ausencia de alguna de las figuras más importantes, o cuando ésta, pues, lastimosamente fallece, que esto en vez de distanciarnos, más bien promueva la unificación y siempre de la mano de una sana comunicación y que nunca se despoje uno de la responsabilidad que como encargado tiene. Hay otro punto que dice que la pérdida de interés o expectativa del estudio y superación de conducta genera pues deserción escolar, ¿verdad? La formación académica permite no solo formarse en cuanto a lectura y números, ¿verdad? Que es sumamente importante, sino también en adiestrarnos, capacitarnos en cómo funciona la sociedad. Entonces hay que promover esto en toda situación. Asociarse, una de las situaciones que pueden promover la violencia es la asociación y la manipulación de, abro comillas, amistades que no convienen. Esas amistades aparecen justamente cuando no hay una contención por parte de los encargados o alguien que le dé una guía. Ante ese naufragio emocional, pues va a caer en manos de las personas menos interesadas por el bienestar de esta persona. Existe un portal, un posible portal de consumo de drogas, ¿verdad? En la desobediencia y la rebeldía de la autoridad de los padres. Si los padres pues no tienen esa comprensión, ese rigor también, y a veces atender a la rebeldía con más responsabilidad que ellos, pues puede generar muchos problemas. Hace que se generen conductas delictivas, conductas violentas y agresivas. Si yo inclusive soy una réplica de lo que es mi hijo, pues es porque él en algún momento lo vio. La carencia de espacios de recreación y esparcimiento. Eh, invítelos a hacer actividades deportivas, invítelos a la lectura, a que no divaguen, a la procrastinación, si no tiene nada que hacer, entonces vaya a ver qué hace, pero aquí no lo quiero. Ese tipo de promociones que no queden ahí, sino que más bien invitarlo. Le va a rechazar muchas, pero en alguna va a atinarle. Ah, ¿por qué no aprende guitarra? ¿Por qué no va conmigo a la iglesia? ¿Por qué no vamos a aprender a dibujar? ¿Por qué no retoma aquel libro? ¿Qué tal si vamos a visitar a unos muchachos que juegan bola ahí en el parque? No quiere meterse en un equipo de fútbol, no quiere aprender a usar el ajedrez.
a que esas habilidades, inclusive que a veces uno ve en sus hijos, pues que se desarrollen, porque va a ser un pilar fundamental, no solo de entretenimiento, sino de disciplina y de esparcimiento. El deporte como pilar fundamental para que estas mentes se mantengan sanas. Eh, el acceso a redes, ¿verdad? A nosotros como adultos nos tiene a veces enclaustrados, sí, nos pueden ir horas chismoreando en WhatsApp o viendo cosas. El doom scrolling, que ahora se habla ahí, el doom scrolling es cuando yo agarro el TikTok y comienzo a bajar y ver videos y video tras video, video tras video, video tras video, alimentando el algoritmo de información basura, pero entretenida, que nos tiene ahí sentados hipnotizados. Eh, es una forma de influir y de promover la procrastinación, ¿verdad? Procrastinación es no quiero hacer nada, no porque esté cansado, sino porque ya no tengo un gusto por hacer algo, no estoy motivado. Y también mensajes inapropiados, ¿verdad? Lo vemos en los videos musicales de muchas tendencias, no solo de ciertos grupos de género musical, sino que todas nos están mal informando, nos están malinterpretando y nos están dando una perspectiva de vida totalmente sesgada y que es fácil de digerir, pero después es difícil de desarraigarse. Las dificultades económicas y sociales también juegan mucho, ¿verdad? Ahora que les decía, ay, pero metan un equipo de fútbol, pero el equipo de fútbol cobra 20.000 colones la mensualidad. Ah, es que quiere ir a natación, pero ahí ocupa los lentes, el gorro, el traje y un bloqueador y que un paño y tal vez ciertas cosas ahí adicionales que requieren un esfuerzo económico, pero también hay que ser realistas, ¿verdad? No podemos ir y quedarnos sin dinero por ese tipo de cosas, pero buscar el que esté más ajustado al contexto, por lo menos en la actualidad. Y esto es parte de lo que refuerza lo que acaba de decir, explotar las habilidades personales. El hecho de que usted le ayude a explorarse a sí mismo, a reconocer sus virtudes, lleva por un camino adecuado. Es bueno en la patineta, y le gusta mucho, a veces yo lo he visto que escribe música, y aunque sea rap y no la entienda, pero ahí está ceñido en hacer una canción. Eh, mira, le gusta mucho las actividades culturales, yo veo que le gusta bailar, apoyarlo día a día, las cosas, los cambios no vienen de manera súbita, sino día con día. Hoy fue y se presentó ante el grupo y la otra semana quiere ir, acompañen, que siente ese apoyo y esa libertad de poder elegir mejores opciones. Expresar a las personas cercanas las ideas y pensamientos. Cometemos el error. Ay, es que usted piensa muchas babosadas. Hasta hay memes que dicen, mamá, estoy triste. Ajá, ¿y por qué no se pone a barrer? Mamá, estoy muy triste porque mi novia me dejó. Ajá, ¿y por qué no se pone a limpiar? ¿Verdad? Esa invalidación de emociones eh, es una muestra ejemplar de que a veces no somos muy empáticos con nuestros propios hijos o con nuestros propios chicos a los que tenemos a cargo. Ayudarles a participar en programas y espacios de orientación y de carácter preventivo sobre las drogas. El conocimiento siempre es poder. Allá hay un montón de influencias que nos dicen que la forma, y esto va a sonar muy trillado, de que la forma a veces de escapar o de lucir o de fortalecernos es por medio de uso de sustancias, llámese cigarrillo, llámese alcohol y las otras que no son legales. Pero ninguna va a orientarlo ni a hacerlo mejor persona, sino que lo va a hundir. Bueno, más bien yo ahí les agradezco que me tuvieran paciencia. No sé si alguien quiere, Andrea, tal vez compartir algo. ¿Alguna duda, consulta, algún comentario que quieran hacer, chicas? Ay, no me veo, aquí estoy. Ya, no me oía. ¿O todo claro? Porque siempre les pregunto, ¿o todo claro? Listo, sí, yo creo que está todo claro. Anthony, bueno, recordarte siempre el agradecimiento enorme que tenemos de parte de la clínica para vos y para la parte de fuerza pública aquí de la comunidad del cantón, que siempre sí, exactamente, tenemos alrededor de creo que ya más de 2 años de estar este, eh, haciendo estas alianzas para poder trabajar este tema que es muy, muy importante, específicamente en la etapa de la adolescencia
todo lo demás. Yo les decía en algunos momentos antes de que la sesión iniciara en otras sesiones que tal vez esperamos que nuestros hijos e hijas no lleguen a cometer ningún delito, pero también es importante el conocimiento para saber cómo acudir, a quién acudir y qué hacer, porque no Correcto. solamente es que vamos a pensar que nuestros hijos e hijas vayan a tener que pasar por esto, sino que también vayan a poder ser víctimas y sabemos que esta persona que le hizo daño, que infringió la ley, puede tener sus consecuencias. Entonces, muy agradecida como siempre, Anthony. Este es un tema muy importante, este, que en muchas ocasiones es importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Más que todo Claro. para que podamos conocer, para que podamos trabajar este tema y demás. Entonces, siempre muy agradecida. No sé si quisieras agregar algo más. Yo creo que con esto estaríamos cerrando. Eh, Darle las gracias por invitarme nuevamente. Estoy a su disposición. Espero que haya fortalecido un poco más el concepto sobre la ley penal juvenil y la responsabilidad que estos chicos tienen, para que no solo, no para que los escarmienten, sino para que también nos guíen a, Ujú. a ser libres, libres de ser responsables. Exactamente, excelente. Muchísimas gracias a todas. Entonces, Anthony, muchísimas gracias. Mamás, gracias a las que se conectaron el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Recordemos que para el 29 no vamos a tener sesión, sino que iniciaríamos hasta el próximo 5 de agosto, si Dios lo permite. Entonces, el próximo 29 no tenemos sesión. Retomaríamos la sesión final el próximo 5 de agosto y nos veríamos. Que pasen muy linda tarde y siempre muy agradecida, Anthony, que pasen linda tarde todas. Y Chaito, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Gracias.